Buenos días a todos. Bienvenidos a esta Open Class de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja. Y en este caso hemos querido contar con Ramón de Cangas, que es doctor en Biología Funcional y además es doctorando en el Instituto de Farmacia y Alimentación por la Universidad de La Habana. Y sobre un tema que está ahora mismo en todo su apogeo, puesto que cada vez más son las personas de nuestro entorno que nos dicen que le han detectado una alergia o una intolerancia alimentaria y a los lácteos en particular, ¿no? Bienvenido, Ramón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, agradecerte, que sabemos que estás muy liado y que hayas tenido este ratito para compartir toda tu sabiduría o un poquito de tu sabiduría en esta Open Class. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. A partir de ahora, pues empezará Ramón a hacer su exposición y bueno, al final, como siempre, tendremos unos minutos para debatir y para resolver cualquier duda que os haya podido quedar. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Lo que vamos a abordar aquí es un poco la evidencia científica actual sobre los beneficios o no que el consumo de lácteos puede suponer en nuestra salud. Realmente, muchas veces cuando se habla de lácteos nos limitamos o se limita a centrar el debate en el calcio que aportan este grupo de alimentos. Pero realmente los lácteos son mucho más que calcio y no hay por qué centrar el debate en el tema del consumo de lácteos y huesos, que es muchas veces lo que se suele hacer. Realmente, lo que sí se ha visto es que la ingesta elevada de productos lácteos y sobre todo el yogur se acompaña de una mayor calidad en la dieta. No hay que olvidar que al margen de calcio, que por supuesto, los lácteos son fuente de proteínas, hidratos de carbono, grasas, pues aporta lactosa, aporta ácidos grasos saturados, que luego veremos que no todas las grasas son iguales, aunque tradicionalmente se haya dicho que las grasas saturadas son perjudiciales, depende. Y proteínas de elevado valor biológico, también vitaminas del grupo B, otras como A, D y K, y en el caso de los lácteos fermentados, pues también son una fuente de probióticos. Algunos estudios sugieren pues, que el consumo de probióticos puede suponer una serie de beneficios fisiológicos para nuestro organismo. Realmente los lácteos aportan una cantidad significativa, no muy elevada, pero sí significativa porque es constante y mantenida en el tiempo, de fósforo, magnesio, potasio y zinc. Y algunos autores sugieren que cuando eliminamos este grupo de alimentos de la dieta, no solamente se ve afectado el consumo de calcio, sino otra serie de nutrientes como los que acabo de comentar. No es que sea imprescindible el consumo de lácteos, es decir, realmente se puede seguir una dieta equilibrada sin consumir lácteos, pero lo que sí es verdad es que, pues bueno, hay que saber un poquito de nutrición y de esa forma pues podremos equilibrar el cómputo total de la dieta y garantizar que no hay ningún déficit. Como siempre se ha dicho, efectivamente es el calcio la principal característica de la leche y de los lácteos. Entre el 55 y el 70% del calcio dietético, esto concretamente ocurre en España, pero valores similares en otros países, procede del consumo de alimentos lácteos. Entonces, ¿se puede cumplir las recomendaciones de calcio sin consumir lácteos? Se puede, sí. Lo que ocurre es que hay que ajustar bien, sobre todo en determinadas fases o determinados estados fisiológicos, como puede ser el embarazo, pues la menopausia, pues el consumo de otros alimentos. Debemos equilibrar bien la dieta. Aunque a veces se oye decir, y hay críticas en relación al calcio de los lácteos, que la relación calcio-fósforo de la leche, pues de los lácteos de vaca, de los lácteos de vaca es diferente a la leche materna, y que por eso se absorbe mal, aunque es cierto que la relación es diferente, la verdad es que es un factor más. Hay muchísimos factores que influyen en que el calcio de los productos lácteos de vaca, que es en los que nos estamos centrando, pues pueden suponer o puede ser bastante bien biodisponible, es decir, que es un calcio bastante absorbible. Para empezar y para poner un ejemplo, pues la caseína, que es la proteína más presente en los productos lácteos, favorece la absorción de calcio, precisamente porque se forman complejos solubles que son fácilmente absorbibles en nuestro intestino. La lactosa, que a veces es controvertida,
pues aumenta la absorción de calcio. Parece que el mecanismo fisiológico es que modifica la permeabilidad intestinal, pero sí que está claro que aumenta la absorción de calcio. El propio ácido palmítico, que es un ácido graso saturado presente en la grasa láctea, también favorece la absorción de calcio. El ácido linoleico conjugado, pues en realidad podríamos hablar de ácidos linoleicos conjugados porque son un conjunto de isómeros, pues no es que aumenten la absorción de calcio, pero algunos estudios lo han relacionado, cuando su consumo es habitual y los lácteos son una buena fuente de él, con una mayor densidad ósea. También, en el caso de los lácteos fermentados, se forman pues ciertos complejos entre los péptidos que se originan en la fermentación de la leche para originar estos yogures o leches fermentadas y el calcio facilitando su absorción. Y no hay que olvidar una cosa, sí es cierto que hay fuentes vegetales ricas en calcio y que también son una alternativa, pero estas fuentes vegetales suelen ser ricas en polifenoles, citatos, oxalatos, ácidos úricos que pueden hacer más difícil la absorción de calcio. No quiere decir que los lácteos sean imprescindibles, pero sí pueden hacer un poquito más difícil su absorción. Y esto no lo tienen los lácteos. Lácteos que además son ricos en vitamina D. Y no hay que olvidar que la vitamina D favorece la absorción de calcio en el intestino y su absorción también en el hueso. Cierto es que muchas personas toman lácteos desnatados y la fracción lipídica, al no estar presente, pues tampoco está la vitamina liposoluble D. Sin embargo, la mayor parte de los lácteos desnatados del mercado suelen enriquecerse con vitamina D. Al margen de la vitamina D, otros elementos influyen, pues la lactosa, lactoalbúmina, por lo tanto no es no es el único factor la vitamina D. A veces se puede leer en cuanto a las críticas de los lácteos que el hecho de que pues los productos lácteos sean ricos en proteínas, esto puede favorecer una mayor excreción de calcio por la orina y por lo tanto dificultar o ser contraproducentes desde el punto de vista de la salud ósea. Sin embargo, aunque es cierto que los lácteos aportan proteínas lácteas, pero el potasio y el fósforo parece que contrarrestan este efecto. Bueno, aún así, parece que sí es cierto que respecto al consumo de lácteos y la presencia de o mayor riesgo o menor riesgo de fracturas, pues puede haber algo de controversia. Siempre se ha dicho que hay que consumir abundantes lácteos para nuestra salud ósea, pero bueno, sí es cierto que podemos encontrar en la bibliografía estudios controvertidos, porque a veces no es fácil concluir que al consumir más lácteos disminuye el riesgo de fracturas. Pero sí está claro que en periodos como adolescencia e infancia y desde el punto de vista de la salud ósea, su consumo es vital. También en el resto de la vida es interesante, pero sobre este tema a veces sí que hay un poco de controversia, aunque vamos a hablar, como dije, no vamos a centrarnos en la salud ósea, sino otros muchos aspectos que quizás en los últimos años están siendo más estudiados. Ahora bien, cuando hablamos de productos lácteos, pues es muy difícil centrarnos en productos concretos porque este grupo de alimentos incluye pues una gran variedad de productos, pues yogures, leche, quesos, cuajada, requesón. ¿Qué es un lácteo en realidad? Pues bueno, las guías americanas no incluyen o no consideran que son lácteos aquellos que tienen una menor cantidad de calcio en su composición, como puede ser, por ejemplo, pues la mantequilla o la nata, que aunque se originan a partir de la leche, tienen menos cantidad de calcio y por lo tanto se excluyen. Aún así, incluso aunque excluyamos mantequilla o nata, sigue habiendo todavía pues un grupo muy variado, son alimentos muy diversos. Ahora, esto nos puede hacer llegar a la conclusión de que al ser un grupo muy variado, pues incluimos alimentos que pueden ser muy diferentes y realmente no todos los lácteos son iguales desde el punto de vista de nuestra salud. Pues bueno, pues de hecho esto lo podemos ver de una forma sencilla. Podemos comprobar cómo los efectos fisiológicos de los diferentes lácteos son diferentes, o sea, provocan un efecto diferente en nuestro organismo. Pues, por ejemplo, el consumo de yogur se ha asociado en diferentes estudios con alguna serie de ventajas fisiológicas para nuestro organismo. Sin embargo, el consumo de queso muy graso puede incrementar el riesgo cardiometabólico. Quizás porque, bueno, como todo el mundo sabe, los quesos suelen ser ricos en sal y un exceso de sodio pues tampoco es bueno desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Como ya comenté anteriormente, los lácteos se han relacionado con la calidad de la dieta y sobre todo más en el caso del yogur. Se ha visto cómo el consumo de yogur pues ayuda a mejorar la ingesta de diversos nutrientes. También las personas que consumen yogur parece que tienen un patrón dietético más saludable, consumen más verduras y hortalizas y frutas, parece que cuidan más su alimentación.
y de hecho los individuos que consumen yogur tienen una mejor puntuación en índice de calidad de la dieta respecto a las personas que habitualmente no lo consumen. Ahora, siempre se ha dicho que los productos lácteos, obviamente enteros, son ricos en grasas saturadas y las grasas saturadas siempre han sido un poco denostadas. Sin embargo, la verdad es que no todas las grasas saturadas son iguales. Pero aunque no todas sean iguales, las principales fuentes alimentarias de grasas saturadas son los productos de origen animal. Pero aunque los productos de origen animal siempre se ha dicho que se deben limitar en cuanto a la grasa, la verdad es que puede ocurrir que algunos de estos alimentos aporten unas grasas que, aunque siendo saturadas, no sean tan perjudiciales para nuestra salud como otras. Tradicionalmente, se ha dicho que siempre es bueno sustituir la grasa saturada por otras alternativas. Así la FAO y la Organización Mundial de la Salud pues han establecido que hay pruebas convincentes de que cuando sustituimos grasa saturada por grasa poliinsaturada, pues puede ser una ayuda desde el punto de vista de la reducción de los niveles del LDL colesterol, del colesterol malo, popularmente conocido, y del cociente colesterol total HDL. Parece que la grasa monoinsaturada, presente en aceite de oliva, por ejemplo, provoca un efecto similar pero menor. También la sustitución de grasa saturada por hidratos de carbono puede ser interesante porque puede ayudar a reducir el LDL, aunque no cambia la relación colesterol total pues HDL. Entonces, en definitiva, podemos pensar que sustituir grasa saturada por grasa poliinsaturada o monoinsaturada puede ser interesante desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Y podríamos pensar también que cuando se sustituye grasa saturada por hidratos de carbono, en parte también. Sin embargo, esto puede ser contraproducente porque depende del tipo de hidratos de carbono. Y esto lo comento porque a veces en el mercado nos encontramos con yogures desnatados, es decir, sin grasa saturada, donde para favorecer el aspecto organoléptico se ha añadido azúcar. Y sin embargo, cuando la grasa saturada se cambia por azúcares simples, sacarosa u otras opciones, se puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces estamos quitando grasa y añadiendo azúcar creyendo que lo estamos haciendo bien, y no solamente no es así, sino que encima estamos pues incrementando el riesgo de tener pues enfermedad cardiovascular. Bien. Entonces, ya comenté antes que quizás no todas las grasas saturadas son iguales. Es así, porque entre otras cosas, la matriz importa, es decir, importa dónde se encuentre esa grasa saturada. No todas las matrices son iguales. Y un ejemplo fácil de ver es el hecho de que cuando consumimos lácteos enteros que son ricos en grasa saturada o cuando consumimos carne que son ricos en grasa saturada, el efecto es diferente. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la dieta rica en queso graso aumenta la excreción fecal de grasa, es decir, hay más grasa en las heces. Sin embargo, cuando consumimos carne rica en grasa, pues este efecto no tiene lugar. Parece que el calcio puede ser uno de los factores que influyen en esto, pero esto ya demuestra que la matriz en que se encuentra la grasa va a influir. No es lo mismo la grasa saturada presente en lácteos que la grasa saturada presente en la carne roja, pese a que ambas son grasas saturadas. Desde el punto de vista de efectos directos en la salud, pues se ha visto que la ingesta de grasa saturada pues presente en productos lácteos no se ha relacionado con un riesgo de diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina, sino incluso hay estudios que sugieren que al revés. Pero la ingesta de grasa saturada presente en las carnes rojas, por ejemplo, sí se ha relacionado con riesgo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, otro ejemplo de que la matriz se importa. Pero al margen de la matriz, no solamente es la matriz, es que ya en sí mismo, aunque se hable de grasa saturada en general, la grasa saturada, podremos decir que es un gran cajón en el que se meten ácidos grasos muy diferentes. No todos los ácidos grasos saturados son iguales. Pues, por ejemplo, se ha visto que existe un papel perjudicial de algunos ácidos grasos saturados, como puede ser el láurico, el palmítico o el mirístico, y otros como el esteárico, sin embargo, se asocian con una pequeña mejoría del perfil lipídico. También otros, como el margárico, que luego ya hablaremos sobre él, parece que pueden tener efectos positivos desde el punto de vista cardiovascular, de la salud cardiovascular y cardiometabólica incluso. La verdad es que, a pesar de todo esto, las recomendaciones de los organismos internacionales no distinguen entre los diferentes ácidos grasos saturados. Se habla de grasa saturada en general. Y hemos visto que no todos los ácidos grasos son iguales. Y además es que la grasa láctea tiene un contenido relativamente elevado de ácidos grasos de cadena corta y media. Y esto es típico de la grasa láctea y hace que se comporte de forma diferente, porque este tipo de ácidos grasos no tienden a acumularse en forma de grasa corporal y tienden a ser utilizados rápidamente como fuente de energía. Por eso su comportamiento en parte también es diferente. Ahora, a pesar de todo,
en las guías internacionales se sigue recomendando el consumo de lácteos desnatados. Sin embargo, ya vemos que no todas las grasas saturadas son iguales. Entonces podemos plantearnos, pero ¿realmente los lácteos enteros son perjudiciales desde el punto de vista del riesgo cardiovascular? Bueno, pues vemos que hay diferentes estudios que sugieren que son inocuos e incluso, más allá de que sean inocuos, podrían tener un efecto protector. Cada vez hay más estudios que así lo indican. De hecho, hay una creciente evidencia, en los últimos 5 años sobre todo, de que los ácidos grasos saturados en el contexto de los productos lácteos, y parece sobre todo que especialmente los fermentados como el yogur, pues tienen asociaciones neutrales e incluso inversas con los factores de riesgo cardiovascular. De hecho, parece que la inclusión de lácteos en la dieta reduce no ya el riesgo cardiovascular en personas sanas, sino que incluso en personas obesas y con sobrepeso, que ya lo tienen de por sí incrementado, parece que también ayudan a reducirlo. Y esto lo comento porque es muy habitual que en las dietas ya de pérdida de peso se excluyan muchas veces los lácteos enteros. También referente a la salud metabólica en relación al consumo de lácteos y diabetes, en el pasado pues se recomendaba a veces la reducción en la ingesta de estos productos. Sin embargo, existen numerosos estudios recientes que han mostrado que hay un menor riesgo en la incidencia de diabetes tipo 2 entre aquellas personas que consumen más cantidad de productos lácteos, sobre todo, otra vez más, parece que especialmente el yogur. Pues, es decir, por poner un ejemplo, un metaanálisis publicado en el año 2016, o sea, hace nada, de estudios observacionales, pues sugiere que los lácteos y sobre todo, especialmente el yogur, tienen un papel no ya significativo, no ya estadístico, significativamente estadístico, sino que interesante, o sea, relevante en la prevención de la diabetes tipo 2, con lo cual es algo que tienen un papel no ya significativo, no ya estadístico, significativamente estadístico, sino que interesante, o sea, relevante en la prevención de la diabetes tipo 2, con lo cual es algo que no debemos olvidar. En este sentido, pues hay diferentes estudios que voy pasando donde se asocia el consumo de específicamente yogur dentro de los lácteos con un menor riesgo de padecer pues diabetes tipo 2. Por ejemplo, este estudio, también interesante, del año 2016, relaciona el hecho de reemplazar los típicos snacks que se incluyen entre horas por un yogur con una reducción de un 40% el riesgo de padecer pues diabetes tipo 2. También hay estudios interesantes en relación a lácteos y síndrome metabólico. En este sentido, se ha relacionado el consumo de yogur con un menor riesgo de sufrir síndrome metabólico. Es más, el que más se ha relacionado con esto, de todos los lácteos, es el yogur entero, cuyo consumo se ha relacionado con una reducción de los 5 componentes del síndrome metabólico, es decir, una reducción de todos los componentes del síndrome metabólico. También hay estudios que sugieren que el consumo de yogur probiótico mejora los niveles de insulina y también el índice de masa corporal, y que también podría ser interesante desde el punto de vista de la reducción de ciertos factores de riesgo de las enfermedades del hígado, entre ellos el hígado graso, que como bien sabéis es más frecuente en las personas con exceso de grasa corporal. Hay estudios también que relacionan el consumo de lácteos con un menor riesgo de sufrir hipertensión. Esto pues se ha comprobado en las mujeres que consumen yogures, 5 más veces yogur por semana. No así en los hombres, eso no se ha podido probar. También se ha oído hablar, y sobre esto hay bastantes mitos. Muchas veces hay personas que han sugerido que no es bueno consumir lácteos por el hecho de que se relacionan con más riesgo de tener algunos tipos de cáncer. Pues la verdad es que este metaanálisis publicado también en el año 2015 pues concluye que no existe ninguna asociación consistente entre el consumo de leche y mortalidad por todas las causas. Pero no solamente por todas las causas, sino por causas específicas como puede ser enfermedad cardiovascular o cáncer. Por lo tanto, no hay una mayor incidencia global de cáncer como consecuencia del consumo de lácteos, y es un mito que, sin embargo, en las redes sociales, incluso entre la población general, a veces se ha extendido. También en el pasado era habitual recomendar limitar el consumo de lácteos en relación a que de esta forma quizás íbamos a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora se ha visto que es al revés, que el consumo de leche y de productos lácteos
se puede relacionar con un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. No solamente eso, sino una vez que la enfermedad está instaurada, parece que excluir los lácteos, como a veces se hace y se sugiere, puede afectar negativamente en el resultado y en los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, salvo que haya una intolerancia a la lactosa, en este tipo de enfermos, pues excluirlos, parece. También es muy habitual relacionar entre la población y desde un punto de vista pues popular la ingesta de productos lácteos con un incremento de la mucosidad. Son muchas las personas que aseguran, insisten en que cuando toman lácteos tienen más flemas en las vías respiratorias, empeoran los síntomas de resfriado, empeoran sus síntomas de asma y que cuando dejan de tomar lácteos desaparecen. La verdad es que ni las alergias a las proteínas de la leche, que la sufre poca gente, ni la intolerancia a la lactosa, que es más habitual que la alergia, pero que tampoco es mayoritaria, podrían explicar este efecto. De hecho, si repasamos la bibliografía, vemos que no parece que se pueda concluir que la ingesta de leche o de productos lácteos pueda incrementar la producción de mucosidad o empeoramiento del asma o de los síntomas del resfriado. Algunos estudios que han tenido resultados positivos, pues se ha visto que estos resultados positivos estaban basados en esta creencia, es decir, cuando la persona está convencida de que los lácteos incrementan la mucosidad, en los cuestionarios refiere que sí, efectivamente, como consecuencia del consumo de lácteos noto que tengo más mucosidad, pero ya previamente estaban convencidos de que iba a ser así. Por lo tanto, obviamente vemos que no hay evidencia científica acerca de esto. Ahora bien, revisando a fondo la bibliografía, podemos encontrar un artículo publicado en el año 2010 donde pues sugiere una probable hipótesis para que una pequeña parte de la población pudiera pues verse afectada por efectivamente una mayor producción de flemas cuando consume productos lácteos. Explica por qué es así, pero sería un porcentaje pequeño porque habría que tomar un determinado tipo de leche, serían determinadas personas y se explica por qué es así. Lo comento por si alguien está interesado en este artículo, que establece una posible hipótesis que explicaría que una pequeñísima parte de la población podría verse afectada por esto. Bien, respecto a intolerancia a la lactosa y alergia a los productos, a las proteínas lácteas, la verdad es que la lactosa favorece la absorción de calcio y en principio es recomendable. Pero sí es verdad que hay individuos con intolerancia a la lactosa, tienen un déficit en la producción de la enzima beta-lactasa y por lo tanto no pueden ingerir lactosa. Ahora bien, en los yogures y los quesos no suele haber este problema. No hay que olvidar que una parte importante de la lactosa se ha convertido, como consecuencia de la fermentación, en ácido láctico. Y los yogures, por la presencia de probióticos, parece que específicamente pueden ser bien tolerados muchas veces, incluso entre los intolerantes a la lactosa. No hay que olvidar que en unos 4.000 años el gen que permite a los humanos digerir la lactosa se ha extendido entre un porcentaje importante de la población. Actualmente se estima que un 14% de la población puede ser intolerante a la lactosa, aunque hay autores, y recientemente ha habido polémica sobre esto, que dicen que este porcentaje podría ser mucho más mayoritario. Sin embargo, no hay que olvidar que a día de hoy en el mercado existen productos sin lactosa, tanto pues leches como yogures como quesos, con lo cual la intolerancia a la lactosa no sería una justificación para no tomar lácteos, simplemente podríamos tomar lácteos sin lactosa que existen en el mercado. También en ocasiones hay restricción en el consumo de lácteos por los llamados test de sensibilidad alimentaria. Estos test en los que con un análisis de una gota de sangre se dicen, entre comillas, qué alimentos podríamos y no podríamos consumir. Sobre este aspecto sí me gustaría comentar que existe un documento interesante del antiguo grupo de revisión, estudio y posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, que se titulaba "Los test de sensibilidad alimentaria no son una herramienta útil para el diagnóstico o el tratamiento de la obesidad u otras enfermedades". Declaración de postura del grupo de revisión, estudio y posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas. Aquí pues hacía referencia a que este tipo de test no tienen valor diagnóstico y realmente no tienen una base científica. Al igual que los test holísticos. A veces hay personas que dejan de tomar lácteos porque por los llamados test holísticos, que son unos test en los que se ponen unos electrodos en el cerebro y teóricamente indican qué alimentos se pueden consumir o no, pues lo mismo, tampoco tienen ningún tipo de base científica. Ahora, muchas veces hemos escuchado que tomar lácteos no es natural, porque somos el único mamífero que toma lácteos de adulto, pero claro, obviamente los animales no toman lácteos de adulto porque no lo tienen disponible. Sin embargo, quien tenga pues un perro o un gato sabe que cuando le pone a su disposición un trozo de queso o leche,
lo consumen igual. Esto sería un argumento fácil de debatir. También podemos decir que no conocemos ningún animal adulto en la naturaleza que consuma hamburguesa a la plancha, simplemente porque no puede hacer a la plancha. Obviamente, ni tener acceso a hamburguesa, obviamente, es un argumento pues fácil de debatir. También existe muchas veces, hay un sector muy crítico como en los productos lácteos, que suelen ser los deportistas, un grupo de alimentos bastante denostado en algunos deportistas, los productos lácteos. Sin embargo, la leche, por su alto contenido en agua, puede servir de ayuda para la hidratación, puede ser una bebida relativamente barata que nos sirve para hidratarnos. Por su 5% de hidratos de carbono en forma de lactosa, puede ayudar a mejorar la resistencia física. Y además tiene un contenido significativo de proteínas de elevado valor biológico y aminoácidos ramificados, que son isoleucina, leucina y valina, que podría favorecer una mejor recuperación en la masa muscular cuando es tomada pues, después del entrenamiento. De hecho, existen evidencias suficientes para recomendar la leche como una parte interesante en la nutrición del deportista. Y en este sentido, existe un documento de consenso que fue elaborado por varias universidades españolas y sociedades científicas, que además se puede descargar gratuitamente y que se titulaba Importancia nutricional y metabólica de la leche. La evidencia actual sugiere que la leche puede ser una bebida de hidratación efectiva para ser consumida pues justo después del ejercicio, no obviamente en aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa, porque podría causar pues diarrea, entre otras cosas. Las proteínas que tienen los productos lácteos pues son proteínas de alta calidad y son interesantes porque además, como comenté ya antes, aportan isoleucina, leucina y valina, pues entre otros aminoácidos que son los ramificados. Tras un ejercicio de resistencia, es importante el aporte de las llamadas proteínas, entre comillas, de digestión rápida, que elevan rápidamente los niveles de aminoácidos en el suero sanguíneo, pues son las proteínas de suero lácteo, y también es interesante incluir las llamadas proteínas de digestión lenta, que provocan una entrada gradual de aminoácidos en el suero sanguíneo. Pues bien, los productos lácteos aportan ambas, o sea que es una fuente interesante de proteínas para los deportistas. Parece que los efectos del consumo de leche fermentada, como es el caso del yogur, en deportistas mejora el metabolismo de la glucosa y puede ayudar a aliviar ligeramente el dolor muscular, justo después de hacer un ejercicio de alta intensidad. Parece que el mecanismo por el cual esto podría tener lugar parece que guarda relación con la capacidad antioxidante, regulación de la capacidad antioxidante, quizás entre otras cosas también por la presencia de probióticos. Ya comenté antes, pero es que algunos aminoácidos que están presentes en los lácteos, la isoleucina, leucina y valina, que son los ramificados, pues parece que pueden favorecer el anabolismo pues justo después del ejercicio, cuando son ingeridos pues después del ejercicio. Por lo tanto, son interesantes. No hay que olvidar que no solamente los ramificados pueden favorecer el incremento de la masa muscular, es decir, el anabolismo muscular, la reparación del daño tras la actividad física, sino que pueden favorecer una mayor rapidez en la recuperación de la fatiga. Hay un estudio que sugiere que los ramificados, isoleucina, leucina y valina, pues guardan relación con esto, y los lácteos son una buena fuente de ellos. Por lo tanto, los lácteos y específicamente el yogur pueden ser interesantes para el deportista. Bien, referente al peso corporal, hay varios estudios que sugieren que la incorporación de productos lácteos en las dietas suponen una ayuda en la pérdida de peso. También ayuda a evitar la pérdida muscular. Es algo interesante porque muchas veces en las dietas de pérdida de peso, pues obviamente aparte de grasa se puede perder pues masa muscular. El músculo es un tejido muy activo que quema energía, consume energía hasta cuando estamos durmiendo. Entonces, si se pierde masa muscular, obviamente lo que habrá después será una bajada del metabolismo basal y una mayor facilidad para que haya efecto rebote. Conservar la masa muscular durante una dieta es fundamental. También se ha relacionado el consumo de lácteos con una mayor sensación de saciedad y de satisfacción al seguir la dieta. El yogur, específicamente, parece que otra vez el yogur es interesante, se relaciona con un menor índice de masa corporal, menos peso corporal e incluso menos circunferencia de la cintura, que como bien sabemos la circunferencia de la cintura se relaciona con el riesgo cardiovascular, y un más bajo porcentaje de grasa corporal. Aquí voy citando los estudios, siempre en rojo. A corto plazo, el consumo de productos lácteos puede influir en el peso y de hecho puede tener beneficios modestos a la hora de ayudar a perder peso ya en las dietas de restricción de energía. Obviamente, este efecto moderador en el peso siempre es moderado, o sea, no es clínicamente muy relevante,
Pero esto lo comento porque sí es cierto que muchas veces en las dietas de pérdida de peso o de mantenimiento o simplemente dietas saludables restringen los lácteos bajo la creencia, los lácteos enteros, de que pueden ayudar a ganar peso y obviamente vemos que la evidencia científica no apoya esto. El consumo de productos lácteos puede ser una ayuda a la hora de perder peso en las dietas que restringen la ingesta de energía. Este es otro estudio del año 2016. Y un metaanálisis publicado en el año 2015 concluía que tomar 3 porciones de lácteos al día podía facilitar la pérdida de grasa en las dietas de reducción de peso también a corto plazo. No solamente ya desde el punto de vista de la pérdida de peso, sino podría ser interesante en la prevención de la ganancia de peso, después de seguir una dieta o bien en las personas que quieren cuidar y mantener un peso estable. Un mayor consumo de productos lácteos puede ser de interés en la prevención del aumento de peso en mujeres de mediana edad más o menos, y también en las ancianas, las que parten ya inicialmente de un peso normal. Interesante porque siempre es preferible mantener un normopeso para disminuir pues el riesgo de padecer enfermedades que se pueden, cuyo riesgo puede estar incrementado cuando ya se tiene pues mediana edad, o puede ser enfermedades cardiovasculares, etcétera. Por lo tanto, excluir los lácteos en este sentido tampoco parece interesante. Incluir lácteos en la dieta favorece un mejor control de peso. Esto es un estudio del año 2016, también interesante. Y bueno, y hay diferentes estudios que vuelven a citar al yogur como quizás el lácteo que más efecto provoca en cuanto a reducción o control de peso en relación a los otros lácteos. Parece que el yogur, enfermedad cardiovascular, cardiometabólica, peso corporal, puede ser preferible frente a otros lácteos, aunque no quiere decir que debamos excluir los otros. Vemos que son diferentes los estudios que hacen referencia concretamente a los yogures. Ahora, siempre se ha dicho que era mejor consumir lácteos desnatados que lácteos enteros. Sin embargo, hemos visto que en principio esta creencia no está justificada y al final, si sobre el punto de equilibrio calórico me sobrepaso, un exceso tanto de lácteos enteros como desnatados, sin que haya una intervención dietética que lo compense, obviamente se va a asociar con una ganancia de peso. Un exceso de kilocalorías al final y mantenido en el tiempo acaba provocando un incremento del peso corporal. Pero lo que sí parece es que no existen ventajas de sustituir los lácteos enteros por desnatados en cuanto a factores de riesgo cardiometabólico o desde el punto de vista del peso corporal. Por lo tanto, parece razonable que ambos puedan ser incluidos en una dieta equilibrada, incluso en una dieta de pérdida de peso. No tiene por qué estar prohibido el lácteo entero, como parece que durante mucho tiempo se ha hecho, porque han sido, entre comillas, demonizados. Entonces, algunos lácteos enteros, como el yogur, no solamente es que parezca que no son perjudiciales, sino que parece que pueden tener un efecto positivo, un efecto protector. Bien, aunque sí es verdad que la sustitución de grasa saturada por otras alternativas puede ser interesante, sin embargo, si las grasas saturadas en los lácteos no son negativas y pueden tener un efecto neutro o positivo, ¿por qué no también tomarlos? ¿Por qué tener que renunciar siempre a los lácteos enteros cuando para una parte importante de la población resultan atractivos, hacen la dieta pues más agradable? Sin embargo, en los últimos años la estrategia dietética ha sido aconsejar siempre reducir la ingesta de grasas saturadas, vengan de donde vengan, y se ha hecho de forma generalizada sin clasificar los diferentes grupos de alimentos. Sin embargo, no todas las fuentes de grasas saturadas ni todos los ácidos grasos saturados son iguales. Los lácteos enteros no podemos asemejarlos a las carnes ricas en grasa en cuanto a su impacto en la salud, obviamente. Y ojo, porque muchas veces creemos que estamos quitando grasa saturada y la estamos quitando al tomar yogures desnatados o lácteos desnatados, pero a cambio estamos sustituyendo esta por azúcares simples. Eso puede ser contraproducente. Otra cosa sería sustituirla por cereales de grano entero, que en ese sentido podrían ofrecernos un producto interesante. Bien, todo esto que hemos dicho, pues vemos que la evidencia es grande en los últimos años. Hay metaanálisis, revisiones sistemáticas, numerosos estudios que pueden avalar el consumo de lácteos en cuanto a salud cardiovascular, metabólica, incluso en el control de peso y en otra serie de aspectos relacionados con nuestra salud. Ahora, ¿qué mecanismos fisiológicos podrían explicar esto? Bueno, pues hay varios estudios que entran a debatir los aspectos fisiológicos o que han estudiado directamente los mecanismos fisiológicos que pueden explicar por qué esto es así. Hace años ya, esto no es nuevo, hace ya bastantes años que existen estudios que sugieren que las dietas ricas en calcio pueden ayudar a reducir la grasa corporal.
pueden ayudar también a incrementar la oxidación de las grasas e incluso a incrementar el efecto termogénico de los alimentos y reducir también la ingesta de grasa, porque el calcio forma jabones con las grasas y hace que parte de esta grasa sea eliminada por las heces. De hecho, hay un metaanálisis ya del año 2009 donde se concluía que la ingesta de calcio pues incrementaba la excreción de grasa por las heces. Una revisión sistemática del año 2011 concluía que la ingesta de calcio ayudaba a reducir el peso y la grasa corporal. Y un metaanálisis publicado en octubre del 2012 concluía que el calcio aumentaba la concentración intracelular de calcio y esto a su vez incrementaba la lipólisis, la termogénesis y la oxidación de las grasas. No es algo nuevo. Y esto, claro, podría llevarnos a plantear el hecho de que, vale, puedo tomarme calcio como suplemento y no tomarme lácteos. Sin embargo, hay estudios que sugieren que cuando el calcio se toma formando parte de los productos lácteos, el resultado es mejor. Parece que es más eficaz que el calcio elemental. ¿Por qué? Porque hay otra serie de componentes presentes en los lácteos que pueden facilitar y promover esta acción. Asimismo, no hay que olvidar que el calcio en sí mismo tiene un efecto hipotensor. En el caso de las leches fermentadas, puede ser un efecto fisiológico beneficioso también como consecuencia de la presencia de probióticos. Hay algunos estudios que relacionan los probióticos con un mejor metabolismo de la glucosa, una reducción del colesterol y otra serie de elementos o de aspectos fisiológicos que provocan efectos positivos en nuestra salud. Algunos péptidos bioactivos presentes en las leches fermentadas, como el yogur, se han relacionado con un efecto hipotensor por inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y también por interacción con el metabolismo de lipoproteínas, peroxidación, etc. El ácido linílico conjugado, que comenté antes, la sfingomielina, el ácido linoleico, el ácido araquidónico y el ácido malgánico, también citado anteriormente, pueden tener un efecto cardioprotector. En los últimos tiempos hay bastantes estudios sobre otra sustancia presente en los lácteos, que es el transpamitoleato, que se ha relacionado con una mejor regulación de vías metabólicas e inflamatorias y que diversos estudios asocian a una menor insulinoresistencia, dislipidemia aterógena e incidencia de diabetes tipo 2. Son los motivos que pueden explicar el por qué los lácteos enteros pueden suponer una serie de ventajas en nuestra salud. También algunos estudios sugieren que algunos péptidos presentes en los productos lácteos, como pueden ser, por ejemplo, los aminoácidos ramificados, no solamente péptidos, sino algunos aminoácidos como los aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina y valina, pueden ayudar a incrementar la masa magra. Y como comenté antes, es muy interesante siempre en una dieta pues proteger la masa muscular. Lo que nos interesa es perder grasa corporal y proteger la masa muscular. Y parece que estos elementos pueden ayudarnos a mantener la masa muscular, la masa magra, y incrementar incluso la pérdida de grasa corporal. No solamente esto, sino que además cuando va unido a actividad deportiva, a un entrenamiento específico, se puede incrementar, no solamente perder, sino incluso incrementar la masa magra, algo que siempre va a ser positivo. Hay diferentes estudios que relacionan efectivamente la inclusión de productos lácteos en la dieta con una reducción de la pérdida de masa magra, incluso con un incremento cuando va con la actividad física asociada. Como ya comenté también antes, la grasa láctea tiene un contenido relativamente elevado en ácidos grasos de cadena corta y media, y esto es interesante porque son una fuente de energía inmediata, es decir, presentan baja tendencia a ser almacenados en forma de grasa corporal, lo que es interesante obviamente desde el punto de vista del control de peso. También en los productos lácteos hay ácidos grasos saturados de cadena impar que en el pasado pues habían relacionado con un mayor riesgo cardiovascular porque se elevan en plasma los niveles de ácidos grasos como consecuencia de la ingesta de productos ricos en este tipo de ácidos grasos saturados de cadena impar. Sin embargo, después se ha visto que hay varios mecanismos de acción que demuestran que esto no es perjudicial, sino que además puede provocar algún beneficio. Es decir, al final estos ácidos grasos de cadena impar se degradan mediante la alfa-oxidación y finalmente puedan acabar entrando en la beta-oxidación y siendo utilizados como fuente de energía. De ahí que esta crítica en el pasado a los lácteos por este tipo de componentes pues no tenga tampoco demasiada evidencia. Las guías alimentarias y las recomendaciones dietéticas en general a día de hoy siguen recomendando pues consumir
3 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes. Se dice que los niños de 2 a 2 años, de 2 a 8 años, pues consuman unas 2 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes, es decir, pues no lácteos enteros. Los niños de 9 años o más deben consumir 3 tazas por día de leche desnatada o semidesnatada o productos lácteos equivalentes. Si vemos todas las guías o las herramientas, las guías alimentarias de diferentes organismos, sociedades científicas, vemos cómo en general todas incluyen los productos lácteos en nuestra alimentación como un grupo de alimentos de consumo diario, pero no hacen una división de los diferentes productos lácteos y consideran todos los productos lácteos iguales. Y, sin embargo, a la hora de recomendar, aunque incluyen los productos lácteos como un solo grupo de alimentos, y a la hora de hacer la recomendación luego específica, sí se hace referencia a los lácteos desnatados como preferibles. Ya vemos que, sin embargo, parece que no haya tanta evidencia científica para excluir los productos enteros, sino al revés, hay evidencia para incluirlos como formando parte de nuestra alimentación habitual. Las guías alimentarias no excluyen los productos lácteos. A veces yo he visto, y bueno, a veces así se ha dicho, que MyPlate no incluye los productos lácteos y efectivamente sí que incluye los productos lácteos. Baja algo en la recomendación de ingesta en cuanto al número de raciones diarias, pero sigue considerándolo un grupo de alimentos a consumir diariamente. Claro, y muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué esta reducción? Bueno, pues en Estados Unidos se suministran unos 256 kilos de leche al año por persona. Es uno de los países donde este valor está más elevado. Como todo el mundo sabe, en Estados Unidos, aparte de la leche en sí misma, se consumen gran cantidad de batidos y productos que ya llevan leche. Sin embargo, si lo comparamos con otro país donde también hay bastante consumo de lácteos en el sentido de tradición, como es España, en el año 2009 era pues 152 kilos de leche por año, es decir, el consumo era bastante menor. Entonces no es raro que teniendo un consumo tan elevado, pues en Estados Unidos se recomiende consumir alguna ración menos, pero sin embargo se sigue considerando un alimento de consumo diario, o sea que la crítica a los lácteos desde este punto de vista tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, vuelvo a repetir que nosotros a la hora de confeccionar una dieta debemos jugar con todos los grupos de alimentos. No los lácteos son imprescindibles, pero tampoco tiene sentido limitarlos en la creencia de que pueden producir algún perjuicio por la salud, porque no es así. Además, también debemos jugar con el tipo de lácteos a la hora de realizar las recomendaciones. No es lo mismo un yogur que un queso muy graso, no es lo mismo pues un vaso de leche que cuajada, no es lo mismo cuajada que requesón. Al final debemos jugar con los diferentes tipos de lácteos. Entonces, realmente como conclusiones en relación a la evidencia científica que podemos encontrar hoy acerca de los lácteos, y específicamente los lácteos enteros, pero en general de los lácteos, podemos concluir que no todos los alimentos que contienen grasas saturadas son iguales. El grupo de los lácteos es un grupo de alimentos con un interesante valor nutricional y cuyo consumo frecuente puede derivar en una serie de beneficios fisiológicos. Asimismo, los lácteos desnatados no están prohibidos. No es que ahora haya que decir que no tenemos lácteos desnatados, se pueden tomar, sí, claro que sí, pero lo que tampoco debemos hacer es denostar los lácteos enteros, porque tienen cabida en una dieta saludable y además puede incluso que puedan ser preferibles. No se relaciona el consumo de productos lácteos con alteraciones lipídicas o cardiovasculares, puede que al revés, que tengan un efecto preventivo. Lo mismo con diabetes tipo 2, no se relacionan los lácteos con más riesgo de diabetes tipo 2, al revés, puede tener un efecto preventivo. No se relacionan los lácteos con un incremento del riesgo de síndrome metabólico, al revés, incluso podría haber un efecto preventivo también. Hemos visto que específicamente el consumo de yogur se relaciona con la prevención de los 5 componentes del síndrome metabólico. No se relaciona tampoco el consumo de lácteos con un incremento del peso corporal. Parece que puede ayudar a reducir la grasa e incrementar la masa magra, algo que es interesante porque una dieta hipocalórica debe ser siempre, o debe tratar de ayudarnos sí a perder grasa, pero también a preservar la masa magra. Los lácteos son la principal fuente de calcio y el calcio presente en ellos es muy biodisponible. No es imprescindible consumir lácteos para cumplir las recomendaciones de ingesta de calcio, pero son un grupo de alimentos interesante porque son la principal fuente de calcio y además es bien biodisponible. No se relaciona el consumo de lácteos con una mayor producción de flemas o con un empeoramiento de los síntomas de resfriado o de asma. Y en el caso de que pudiera existir alguna relación, sería un segmento mínimo de la población. No se relaciona el consumo de productos lácteos con un incremento de la mortalidad general.
ni tampoco por un incremento de la mortalidad por causas específicas como enfermedad cardiovascular o cáncer. Hemos visto un metaanálisis publicado en el año 2015 que abordaba este tema, pero también hay más estudios sobre esto. De forma específica, parece que los yogures enteros pueden ofrecer ventajas fisiológicas, obviamente siempre preferiblemente no azucarados. El consumo de productos lácteos a los que les añadimos azúcares simples, pues cacao azucarado, mermeladas, miel, azúcar de mesa, siropes de fruta, frutas en almíbar, podría incrementar el riesgo cardiovascular. Esto es interesante porque en muchos niños se hace énfasis en reducir la grasa saturada de los lácteos y en cambio se les da unos productos lácteos con poca grasa sí, pero enriquecidos en azúcares simples, lo cual ya vimos que puede incrementar el riesgo cardiovascular y lo estamos haciendo ya desde niños. La evidencia científica a favor del consumo de productos lácteos es elevada y en los últimos 5 años es especialmente elevada. Entonces quizás ha llegado el momento de ser contundente y tratar de limitar o debatir muchos de estos mitos en contra de los lácteos que en los últimos tiempos, quizás los últimos 10 años, pues se han instaurado entre la población en general. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu exposición. Se estaría 2 horas preguntándote de toda la ponencia. Pero, bueno, me he anotado algunas cosillas que sí que me gustaría que pudiéramos tratar, ¿no? Algunas dudas que tenían nuestros oyentes que has ido resolviendo a lo largo de tu exposición, pero hay una que ha quedado en el tintero, que no se ha resuelto, por lo menos a mí no me ha quedado resuelta, es la incidencia que tienen los lácteos, el consumo de lácteos con los cálculos renales. No sé si existe alguna relación del aumento de la presencia de cálculos renales por la ingesta de lácteos. Sí, por el tema de oxalato cálcico, lo que pasa es que muchas veces esto guarda relación también con aspectos genéticos. Son personas que ya tienen tendencia a ello. Efectivamente, a veces hay protocolos en los que se restringe la ingesta precisamente por eso, efectivamente. Otra de las dudas que me ha quedado a mí por aquí es el enriquecimiento de alimentos, ¿no? Has comentado en un par de ocasiones que aquellos lácteos que se podían consumir bien enriquecidos con probióticos, por ejemplo, a lo que le podemos denominar nutracéuticos por sus efectos sobre la salud y ser un alimento, también enriquecidos en calcio. Todos estos alimentos que están enriquecidos con, bien sean minerales, bien sean con otros productos, luego al final, ¿qué efectos tienen sobre la salud? Porque, aquellos sobre todo que se enriquecen en determinados minerales, hay varios estudios que demuestran que ese calcio al final no se puede absorber. Bueno, la verdad es que la ingesta de productos lácteos, siguiendo las recomendaciones, los productos lácteos normales, es suficiente. Lo que sí es verdad es que recientemente se han publicado algunos estudios en los que se relacionaba el consumo de lácteo, concretamente yogur otra vez, enriquecido en vitamina D y calcio, con un mejor metabolismo óseo y además comentaba o concluía que podría ser interesante, o sea, que era un coste que podría compensar por las ventajas que eso podría provocar. Ahora, claro, personalmente yo considero que cubriendo o cumpliendo las recomendaciones de ingesta de calcios diariamente es suficiente, y aquí se podría plantear por aquellas personas en las cuales pues haya una limitación en el número de ingesta de productos lácteos, de las raciones diarias o que tengan que incrementar su ingesta, pero ya digo que hay estudios recientes donde demuestran o concluyen más bien que este tipo de productos enriquecidos podrían tener su utilidad. Al menos en relación a la vitamina D y el calcio. En otro tipo de elementos pues ya podríamos tener más debate. Sí, nos decía también Carolina que si recomendarías la ingesta de calcio para bajar peso. Yo creo que ha quedado después en tu exposición más o menos claro que los beneficios que se asocian a la pérdida de peso se asocian por el alimento en sí, no solo por el mineral en concreto, ¿no? Efectivamente, parece que el calcio es una ayuda en la oxidación de la grasa y se elimina más grasa por las heces, pero es más eficaz
cuando forma parte de los productos lácteos por la interacción con otra serie de elementos. Y parece que tomar unas 3 raciones de lácteos al día puede ayudar a la pérdida de peso, pero siempre sabiendo que es un pequeño beneficio, que es un beneficio pues moderado, que no va a ser clínicamente muy relevante y que no vamos a esperar obviamente pues un resultado espectacular ni mucho menos. Sí, Patricia nos comenta esto, ¿no? Que si se absorbe mejor el calcio de la leche o el calcio del yogur. Ambos pueden absorber bien, pero lo que sí es verdad es que en el yogur hay una serie de péptidos bioactivos que forman complejos con el calcio que pueden favorecer su absorción. Entonces, el yogur es interesante. Además, no hay que olvidar que no solamente por el tema del calcio, sino porque el yogur específicamente parece que es preferible desde el punto de vista de la salud cardiovascular y cardiometabólica. No es que la leche no pueda estar presente, pero de las raciones diarias parece más interesante que haya más en forma de yogur. Fenomenal. Bueno, pues están varios asistentes escribiendo. Yo desde aquí, pues darte las gracias, Ramón, por habernos dado esta charla tan interesante. Que sepáis que esto va a quedar, está grabado y lo subiremos a Unir TV en cuanto podamos. Vuestras dudas, bueno, pues lo hemos ido resolviendo. Nos pregunta Susana, ahora va rápido, que los deportistas profesionales, si hay alguna recomendación en especial. Bueno, no hay protocolos específicos sobre ingesta de lácteos en deportistas. Lo que sí se demuestra es que los lácteos son una buena opción para deportistas, la leche como bebida hidratante y recuperante y los yogures como fuente de proteínas de elevado valor biológico. Entonces, no es que haya una recomendación específica, lo que ocurre es que los deportes son tan variados, los niveles de entrenamiento tan diferentes y cada persona es un mundo, que las recomendaciones deberían ser siempre específicas para cada paciente o cada deportista. Bueno, Francisco Javier Barroso, pues sobre la evidencia de los beneficios de los probióticos, ¿no? Bueno, es un tema interesante porque precisamente ahora en mi segundo doctorado estoy trabajando sobre temas de probióticos. Hay controversia sobre esto, porque sí es cierto que hay estudios en los que se dice que los probióticos no llegan vivos al colon. En otros casos, pues parece que hay algunos que son resistentes a la bilis y que sí que podrían llegar. Hay un documento interesante de la FESNAZ que se puede descargar gratuitamente en internet, donde se habla precisamente de las leches fermentadas en relación a los probióticos y sus beneficios en la salud, y se habla de muchas cosas, pues sobre infecciones, diarreas, y se dice en qué sí y en qué no hay evidencia. Pero lo que sí es cierto es que a veces pasa un poco como todo en las modas de nutrición. Los probióticos pues durante un tiempo parecía que eran la panacea para todos, como hace tiempo lo eran los omega 3 o como hace tiempo eran otras cosas, y realmente pueden tener utilidad, pero no parece que vayan a ser tan importantes para todo. Hace poco pues todavía se decía que podían ser la panacea en la pérdida de peso, la panacea en la reducción del riesgo de cáncer de colon, en el colesterol, y bueno, puede haber pequeños efectos, pero sobre esto hay bastante controversia. Yo creo que queda bastante por estudiar todavía. Bueno, a mí me quedaba también una duda que a lo largo de tu exposición, bueno, pues le he apuntado, y es que sobre todo en niños, en pediatría, cuando hay un proceso gástrico, que lo primero que hacían hace unos años era retirar cualquier alimento que contuviera lactosa y recomendar una leche sin lactosa. Esta moda ha cambiado y los pediatras en la actualidad recomiendan o una leche al 50% de lactosa, o rebajar un poco la leche para tener menos cantidad, pero siempre decían, y eso me ha chocado porque lo has comentado tú, en los deportistas, que perdían esa alimentación de las fibras musculares, esa capacidad de poder volver a retomar esa actividad física, para que no tuvieran esos niños esa laxitud que se les queda cuando sufren un proceso digestivo, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Aparte que no hay que olvidar que la lactosa también es interesante desde el punto de vista de la absorción de calcio. Entonces,
retirar la lactosa sin una base, sin razón de ser, simplemente por protocolo, sin que haya evidencia detrás, pues tampoco tendría mucho sentido. Luego, aparte que la no exposición a la lactosa permanentemente durante años, pues puede hacer que se deje de producir la enzima beta-lactasa o disminuir su producción y, por lo tanto, pues la exclusión total de la lactosa, salvo que esté justificada por la introducción de lactosa, pues tampoco tendría mucha razón de ser. Claudia nos preguntaba pues que hasta qué edad es recomendable que los niños consuman leche. Bueno, realmente la mejor fuente de leche para los niños, bueno, obviamente depende de la edad, cuando son bebés, pues es la leche materna siempre. Cuando con el tiempo pues ya se va sustituyendo la lactancia, pues y se va incorporando pues los productos lácteos, la leche de vaca, pues realmente se debe mantener, salvo que haya una patología que lo justifique, de por vida, pero la primera opción siempre va a ser la lactancia materna, como dice la Organización Mundial de Salud y como bueno, todas las sociedades científicas desde siempre han dicho, aunque en el pasado hubiera habido una moda de tomar productos alternativos. Bueno, pues los productos enriquecidos ya hemos hablado sobre ellos, ¿no? Sí. Si se absorbe esa mayor cantidad. Sí, yo creo que realmente no es necesario tomar productos enriquecidos porque tomando las raciones de lácteos diarias recomendadas y otra serie de alimentos pues que forman parte de la dieta mediterránea o del patrón dietético saludable, pues es suficiente. Entonces no hay por qué tomar productos enriquecidos, es así, sobre todo porque además quizás el coste pues es elevado para las ventajas que provocan, que no es ninguna cuando ellos cumplen una alimentación saludable. Ahora bien, en algunas personas en las que pues hay una limitación de ingesta por gustos, a lo mejor porque tiene que hacer el esfuerzo para tomar lácteos ya que no le gustan o por lo que sea, pues tomar estos alimentos podría ser una ayuda. Yo ya digo que personalmente no soy partidario de su uso porque no es necesario en una alimentación equilibrada. Si uno ya está cumpliendo las recomendaciones diarias de ingesta de productos lácteos de por sí o de otro grupo de alimentos es suficiente. Bueno, Ramón, muchísimas gracias otra vez por tu ponencia, ha sido excelente. Te invito a que hagas la ponencia de los probióticos ya. Claro. Sí, y bueno, pues gracias a todos los que habéis asistido por haberos robado ese trocito de tiempo de vuestra actividad cotidiana y tendréis colgada esta clase en Unir TV. Ya le avisaremos a los tutores para que cuando esté a vuestra disposición podáis consultarlo en Unir TV. Gracias, Ramón, estamos en contacto y gracias a todos por asistir. Un saludo. Un saludo a todos, muchas gracias.